Hay una sensación, que seguro que todo el mundo conoce. Un malestar, una especie de dolor sordo que no tiene nombre. Sí, No es físico, no es una jaqueca, no es exactamente mental, no es ansiedad pura y dura. Es otra cosa, una inquietud de fondo. exacto, que no sabes dónde localizar. Pues hoy vamos a hacer precisamente eso, un análisis a fondo de unos fragmentos que nos han llegado y que abordan esa sensación de una forma muy, pero que muy peculiar. Muy peculiar. El texto se titula El hexágono del corazón y el subtítulo ya nos pone en situación. Un cuento de Nasruddin y los animalitos del Valle Resonante. Es que la mezcla de entrada ya es explosiva. Tienes a Nasruddin, que es una figura clásica del folclore sufí, un maestro del absurdo y la sabiduría. Totalmente. Luego, animalitos que hablan, que te lleva directamente a una fábula infantil. Y de repente, el texto te golpea con conceptos como geometría sagrada y neurociencia. O sea, es una combinación extrañísima. Y muy valiente. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo esta historia, que a primera vista parece un cuento para dormir, se atreve a prometer una cura para ese dolor que no se sabe dónde está. Que la promesa es enorme. Enorme. Y la pregunta que a mí me asalta desde el principio, y que creo que guiará todo esto es, ¿qué es exactamente este hexágono del corazón? ¿Y cómo se supone que algo tan poético puede arreglar algo tan real? Esa es la madre del cordero. ¿Es una metáfora? ¿Es un método? ¿Es una filosofía? Vamos a intentar averiguarlo. Pues vamos a ello. El texto arranca con una imagen de una calma casi sobrenatural. Era el amanecer más quieto que se recuerda en el valle. Y en mitad de esa quietud aparece el conflicto. Claro. El protagonista que encarna ese dolor del que hablábamos es Santi, un colibrí de 9 años, que se acerca al sabio del valle, que resulta ser Nasruddin, el burro. Y aquí, nada más empezar, el texto nos lanza la que para mí es la clave de todo. A ver, Santi le dice a Nasruddin, creo que vale la pena leer la cita exacta porque es brutal. adelante. Señor burro, me duele algo que no sé dónde está. No es el cuerpo, no es exactamente la cabeza, es adentro, como una habitación cerrada con llave que nunca he podido abrir. Uf, Es que la metáfora es potentísima, esa habitación interior cerrada con llave. Creo que es algo que resuena en casi todo el mundo. desde luego. Ese rincón del alma al que no sabemos cómo acceder o que incluso nos da miedo intentar abrir. Y lo fascinante es la precisión. No dice un pajarito, dice Santi, un colibrí de 9 años. ¿Cierto? El colibrí es el animal que más energía consume, siempre en movimiento, siempre vibrando. Es la metáfora perfecta de la mente inquieta. Y la edad, 9 años, es significativa. ¿Por qué? No es un niño en su inocencia, ni un adolescente en plena rebelión. Es ese umbral donde la conciencia del yo se vuelve compleja y quizás dolorosa. Sugiere que esta angustia no es un lujo de la madurez, sino que puede tener raíces muy, muy tempranas. Claro, es la primera vez que uno se da cuenta de que hay un adentro que no controla. Y en el otro extremo, en contraste absoluto, está Nasruddin. La descripción es una maravilla. Sí, Meditaba mascando una brizna de hierba con la serenidad de quien ya lo ha visto todo y ya no tiene prisa por nada del mundo. es la calma total frente a la agitación total. Ahí tienes los dos polos que mueven la historia. La inquietud humana, veloz, ansiosa, personificada en el colibrí, y por otro lado, la sabiduría ancestral, lenta, paciente, arraigada a la tierra, personificada en un burro. Ya, es verdad. La sabiduría no corre hacia la pregunta, deja que la pregunta venga y se pose en ella. Es una lección en sí misma. No lo había visto así. La solución no empieza con una respuesta, sino con un estado de calma. Pero entonces ocurre algo que expande el problema. Sí, el texto dice que se acercan los demás. La tortuga Yemita, el búho Yam, la loba Mamá y el pequeño Hachichoco. Y esto es fundamental. La llegada de la comunidad universaliza el dolor de Santi. Claro. Su habitación cerrada deja de ser un problema individual para convertirse en una cuestión que resuena en todos. La tortuga, el búho, la loba, cada uno representa un arquetipo, y todos se sienten atraídos por esa conversación. El cuento nos está diciendo, ojo, esta habitación cerrada la tenéis todos. Ok, entonces tenemos el problema planteado a nivel universal, y a partir de aquí, el texto empieza a soltar pistas sobre la solución. Hay 3 palabras que son el eje de todo:
sabiduría, belleza y bondad. Sí, Y las presenta de dos maneras muy distintas. ¿cierto? Primero, como las tres llaves. Y más adelante, como las tres aspas del hexágono eterno. Y aquí es donde a mí, a ver, es que me explota un poco la cabeza. Espera, esto me confunde. A ver, primero nos dicen que son llaves para abrir algo, y luego aspas que mueven algo. Son dos metáforas que parecen casi contradictorias. Una llave es estática, unas aspas son dinámicas, generan energía. No veo cómo encajan. Es que esa tensión que notas es precisamente el núcleo de la enseñanza. No es una contradicción, es un proceso en dos fases. Si lo conectamos con el título El hexágono del corazón, la cosa empieza a tener sentido. Vale. Empecemos por la forma. El hexágono no es una forma geométrica cualquiera. Es la estructura más eficiente y estable que existe en la naturaleza. Panales, copos de nieve. Es la forma en la que la naturaleza empaqueta las cosas para que sean fuertes y estables. Exactamente. Entonces, al asociar esa forma perfecta con el corazón, que es la sede de nuestro caos emocional, el texto propone que es posible traer ese orden, esa armonía estructural, a nuestro desordenado mundo interior. Entiendo. Darle una forma coherente a lo que sentimos. Pero un hexágono también es una estructura rígida, ¿no? A mí me evoca una celda, algo que confina. ¿No podría interpretarse como una forma de enjaular las emociones? Es una objeción muy buena y el texto parece anticiparla con la dualidad de llaves y aspas. Si solo fuera una estructura rígida, sería una jaula, como bien dices. Claro. Pero aquí es donde entra tu confusión. La sabiduría, la belleza y la bondad, como llaves, son las herramientas que te permiten acceder a esa habitación. Abren la puerta. Vale. Quizás la sabiduría te permite entender por qué existe, la belleza te permite mirarla sin juicio y la bondad te permite abrazar lo que encuentres dentro. Son las condiciones para entrar. Vale, hasta ahí te sigo. No es una llave, sino un manojo de tres. Necesitas las tres para que la cerradura gire. Pero, ¿y las aspas? La bondad no son solo para abrir, sino para poner en marcha lo que hay dentro. Ah, Como las aspas de un molino que atrapan el viento y lo convierten en energía, estas tres virtudes atrapan el caos de la habitación y lo transforman en algo útil. generan un movimiento. O sea que el objetivo no es solo acceder al dolor, sino activarlo, ponerlo a trabajar. Justo. No es autoconocimiento pasivo, es autotransformación activa. Abres la puerta y pones en marcha el molino interior. Exacto. Las llaves te dan acceso, las aspas inician la transformación, y ese molino es el hexágono del corazón. Me llama la atención que sean esas tres. No son, por ejemplo, fuerza, coraje y honor, que son virtudes más heroicas. Claro, Sabiduría, belleza y bondad parecen, no sé, más suaves, más receptivas. es una observación clave. La fuerza o el coraje sirven para derribar puertas. Pero el texto no habla de derribar, sino de abrir con una llave. Ya, La sabiduría, la belleza y la bondad son virtudes de percepción y conexión. No se trata de asaltar la habitación, sino de entender la cerradura, apreciar la puerta y girar la llave con cuidado. Son herramientas de integración, no de conquista. está entendido. Y esto me lleva directamente a la que es, para mí, la frase más audaz de todo el texto. A ver. Casi al final, describe el cuento como el lugar donde la geometría sagrada, la neurociencia y la sabiduría antigua se recuerdan como una sola cosa. Uf, unificar ciencia, mística y filosofía en un cuento de animalitos. Vaya tela, ¿no? Sonríe. Es una declaración de intenciones tremenda, desde luego. Pero si la desglosamos, tiene una lógica interna muy poderosa. Pensemos en los tres pilares. Venga, Primero, geometría sagrada. La idea de que el universo está construido sobre patrones matemáticos. El hexágono, la espiral. la arquitectura invisible de la realidad. Buena definición. El segundo pilar, neurociencia. Esta palabra es lo que ancla el cuento en el siglo XXI. Es crucial. Nos saca de la pura metafísica y nos dice, oye, esta habitación cerrada y este hexágono del corazón tienen un correlato físico en tu cerebro. Sugiere que cultivar estas virtudes puede crear nuevas rutas neuronales, calmar la amígdala. O sea que esta sanación no es magia, sino que podría tener una base biológica. Es el puente. Exactamente. Y el tercer pilar es la sabiduría antigua.
Ahí encaja Nasruddin y toda la tradición de parábolas que, durante milenios, han usado metáforas para explicar la condición humana. Claro, las tradiciones que ya sabían de forma intuitiva, lo que la ciencia empieza a demostrar ahora. Eso es. Pero la palabra en que lo cambia todo, y ya lo apuntaste antes, es recuerdan. No dice se unen, dice se recuerdan como una sola cosa. Eso le da una vuelta de tuerca increíble. Lo cambia todo, porque implica que la separación entre ciencia, arte y espiritualidad es una ilusión. Es una amnesia cultural que hemos sufrido. Ostras. El texto no propone crear algo nuevo, sino ayudarnos a recordar una unidad que siempre ha existido. Entonces, para la persona que nos escucha y siente esa habitación cerrada, el mensaje no es ponte a estudiar neurociencia. Es que quizá la paz que experimentas al ver un copo de nieve no es distinta de la verdad de una antigua parábola. Has dado en el clavo. El cuento sería el vehículo para ese recuerdo, la herramienta para reconectar esos campos del saber que nuestra cultura se ha empeñado en separar. Es potentísimo. Si recapitulamos el viaje, partimos de un dolor muy concreto pero indefinido, el del colibrí Santi. La inquietud universal. Exacto. Y la respuesta no es una solución rápida, sino un encuentro con la serenidad, con Nasruddin, que le ofrece un mapa simbólico, el hexágono del corazón. Un mapa que es a la vez una estructura, un juego de herramientas y un motor. Y todo ello envuelto en esa promesa final de reunificación. La promesa de recordar que la ciencia de nuestro cerebro, el arte del universo y la sabiduría de las historias no son lenguajes enemigos, sino dialectos de un mismo idioma. La verdad es que me deja pensando. Y es que deja una reflexión final en el aire, algo para que quien nos escucha se lo quede rumiando como Nasruddin con su hierba. Dispara. El portador de toda esta sabiduría cósmica, de esta gran síntesis, es un burro. Es verdad. En nuestra cultura, el burro es el símbolo de la terquedad, de la simpleza. No es un águila ni un león. Es un animal de carga, pegado a la tierra, paciente. Y sin embargo aquí es el que tiene la clave. O sea que mi terquedad tiene por fin una justificación filosófica. Podría ser. Ahora en serio, la implicación es profunda. Quizás la primera llave de todas, la que ni siquiera se nombra, no es buscar respuestas complejas ahí fuera. Sino... Quizás el primer paso es adoptar una profunda humildad. Una serenidad animal como la de Nasruddin. Reconocer que la sabiduría más grande a menudo no está en las alturas del intelecto, sino que se esconde en lo más sencillo, en lo más terrenal. Claro. Quizás, para sanar esa habitación interior, primero hay que aprender a ser un poco más burro. Aprender a pararse, a masticar la realidad despacio, sin prisa, a estar presente. Es una idea preciosa. La sabiduría no está en la complejidad, sino en la capacidad de rumiar la vida, como Nasruddin con su brizna de hierba. Vaya, sí queda para pensar.